Bueno, gloria a Dios. Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. A usted con el pastor Edgardo Hernández. Me alegra de verlos, de saludarlos a través de la pantalla. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Y este es un mensaje de hace 67 años que lo dio el gran evangelista Billy Graham en una universidad y se llama La seguridad de la salvación. Con el permiso de la asociación Billy Graham que tomamos este mensaje. Empieza con un testimonio, dice: mientras Billy Graham cruzaba un campus universitario para dar una conferencia a un estudiante en aquel entonces, hace más de medio siglo, un estudiante de segundo año de universidad se le acercó y le dijo: señor Graham, no nos defraudará usted, ¿verdad? Me dejó perplejo y le pregunté a qué se refería y me explicó: en ese entonces los estudiantes universitarios no son lo que son ahora. La mayoría ateos, escépticos, ¿sí? Totalmente alejados y no quieren saber nada de Dios. Este estudiante en esa época decía: díganos por favor cómo encontrar a Dios, es que lo necesitamos. Y en otra universidad otro estudiante le dijo: señor Graham, escuchamos mucho acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, el valor de la salvación, que es personal, pero nadie nos dice cómo encontrar a Cristo. Este lamento de un estudiante sincero se convirtió en un desafío serio para mí. Desde entonces, en cada prédica ante estudiantes universitarios de bachillerato o high school, he intentado decirles en forma simple y directa cómo encontrar a Cristo. Usted también que me está viendo, preste la atención para que aprenda cómo encontrar a Cristo. Y miles, millones de estadounidenses y millones de personas en todo el mundo que se dicen ser cristianas o creyentes en Dios, dan por sentado los elementos básicos de la fe cristiana. Sin embargo, hay otros millones que son tan ignorantes del camino de la salvación que enseñan la palabra en el Nuevo Testamento, como son los pueblos que no son alcanzados en África, muchas partes de Sudamérica, ¿sí? En Asia. Y la Biblia enseña que Dios ha hecho un plan de redención tan claro que cualquier persona puede ser salva. Sin embargo, saber acerca de Cristo, saber acerca de la cruz y el camino de la salvación es una cosa, pero apropiárselo para uno mismo es otra cosa muy distinta. Como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay miles, millones de personas en el mundo de los negocios, miles de trabajadores obreros, calificados o no, estudiantes universitarios de secundaria, tienen una comprensión intelectual de la fe cristiana, pero nunca han permitido que Cristo entre en sus vidas. Y usted tiene que ser consciente de algo. Usted necesita entender que en su vida hay una necesidad. Si yo le preguntara a usted cuál es su mayor necesidad ahora, muchos dirían plata, otros decían trabajo, otro diría necesito salud, otros dicen no, yo necesito amor, otros necesito, no, quiero irme de este país, quiero irme para otra parte. Y así, pero yo le quiero hablar a usted que su mayor necesidad es saber cómo encontrar a Cristo y tener la seguridad, la certeza absoluta de la salvación de su alma. Entonces, para empezar primero, tenemos que reconocer la necesidad que tenemos. Porque usted nunca va a encontrar cara a cara a Cristo a menos que sepa que lo necesita. Si se siente autosuficiente, capaz de enfrentar la vida con su propio poder, con su inteligencia, con su fuerza, entonces probablemente nunca va a encontrarlo. Una lectura de los evangelios le mostrará que Jesús no obligaba a las personas que se sentían autosuficientes, justas y confiadas en sí mismas a recibirlo. ¿Sí? Por algo dijo Jesús: el sano no tiene necesidad de médico sino el enfermo. Pero Jesús no tuvo reparos en abrir los ojos del ciego Bartimeo cuando clamó: Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Él no dudó en dar agua a la vida a la mujer samaritana que dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed.
se puso de inmediato al lado de Pedro cuando se hundía en el agua. Allá el día que lo vio a él caminando, él caminó y después tuvo miedo y dijo, Señor, sálvame. Y él estuvo ahí y lo salvó. Entonces no encontramos ningún caso en el que Cristo se rehúse a ayudar a alguien que vio a él. Por eso en Jeremías 33:13 le llama el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Cristo es la respuesta a su necesidad más profunda, más seria, más dura. Por otra parte, no tenemos registro de que haya obligado a nadie mientras él estuvo, que rechazaba su presencia, su poder, lo obligó a recibirlo, ¿no? Él dijo en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen, aquí está la clave de cómo buscar a Cristo. Cuando me busquen de todo corazón. Entonces, mucha gente, yo voy a la iglesia y busco, pero yo no. Pero usted está buscando a Dios de todo corazón. Entonces usted tiene una promesa. Primero, tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Reconozcamos nuestro propio pecado, reconozcamos nuestra necesidad espiritual y solo entonces podrá usted recibir una respuesta de Cristo. Él no vino a llamar a gente justa, ni a los que se sienten buenos, a los que dicen yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien, tengo mucha fe y leo la Biblia. Él vino a buscar y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y usted antes de poder ser salvo, usted debe darse cuenta de que está perdido. Antes de poder ser perdonado, usted debe darse cuenta de que ha pecado. Y antes de poder convertirse, usted debe estar convencido de que está en el camino equivocado, en el camino ancho. En el mundo de Dios, en la cosmovisión de Dios hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho es el del mundo y el camino angosto es el de Cristo. Entonces, muchas promesas divinas dependen de una condición humana. Mire lo que dice, mas a cuanto lo recibieron, les dio derecho o la potestad de ser hijos de Dios. Si vivimos en la luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y perdonará nuestros pecados y nos limpiará ¿de qué? De toda maldad. Entonces tenemos promesas si cumplimos las condiciones de Dios. Entonces, si yo cumplo las condiciones de Dios, entonces yo debería recibir a Cristo antes de que podamos ser llamados hijos de Dios y debemos confesar nuestros pecados ante Él antes de poder ser perdonados. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Romanos 3:23. Todos han pecado y están privados, están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos. Entonces, tal vez usted nunca ha sentido que, o no se siente, o como dicen hoy en día, no se percibe un pecador o una pecadora. Porque según usted nunca ha cometido un acto abiertamente inmoral. Por ejemplo, no tiene una vida promiscua o no ha matado a nadie. En tal caso, reciba por la fe la enseñanza de la palabra de Dios de que aún así usted no ha cumplido ni va a cumplir con los requisitos de Dios. Estoy seguro de que usted no se considera perfecto. Acepte por fe el hecho de que usted es un pecador. Isaías fue un gran profeta del Antiguo Testamento. De ver la pureza en la visión que tuvo y la santidad de Dios, clamó así: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Isaías 6:5. Solo dijo un hombre lleno del Espíritu Santo. El gran Job en el Antiguo Testamento dice que al considerar la santidad y la majestad de Dios, dijo, me aborrezco. O sea, no se considera digno, no somos dignos de nada, no tenemos derecho a reclamarle nada por la santidad, la pureza y la grandeza de Dios. Pedro, el gran apóstol, quien estuvo dispuesto a ser crucificado cabeza abajo para no ser crucificado como Jesús, dijo, yo no soy digno, soy un pecador, dijo Pedro en Lucas 5:8. Usted puede decir como el gran apóstol Pedro, soy un pecador.
Ahora, ¿usted va al médico? Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. El que esté libre de pecado, pues que tiene la primera piedra. Nadie estamos libres de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos reconocer nuestros pecados y estar dispuestos a confesarlo. Cuando tenemos una necesidad física, vamos pues al médico. Sí, si a usted le duele la cabeza, no se va a ir a, a un almacén de ropa. Cuando reconocemos que tenemos una enfermedad moral y espiritual, debemos ir al gran médico, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único en el cielo, Él es el único en la tierra que está calificado para tratar con los problemas complejos del corazón humano. Por ejemplo, si la uno se diera cuenta de que el problema básico del mundo es espiritual y moral, sería el primer paso hacia la paz mundial. Sin embargo, está cometiendo el error que ha cometido todos los grandes cuerpos deliberativos, esas grandes corporaciones. Trata con los síntomas más que las causas. La causa de los problemas en el mundo, la situación que se está viviendo y la que viene, se llama pecado. Ese es realmente el problema del mundo, el pecado. Ese es el mismo error que usted puede estar cometiendo en su propia vida. ¿Usted ha pensado que su problema es producto de un matrimonio desafortunado? Me casé con la que no era, con el que no es. Mis condiciones de trabajo son desfavorables. O tengo una discapacidad física. O tengo demasiada presión emocional. Ese es mi problema. El problema básico. El problema básico se encuentra allá en lo profundo de su alma. Usted ha ofendido a Dios con su pecado. Ya ha encontrado que no tiene fuerzas para vivir la clase de vida que usted sabe que debería vivir, porque el pecado lo domina. Usted vaya, dígale a un drogadicto que deje la droga. Eso le cuesta un trabajo y meses o años de lograrlo. Y si se somete a eso y se descuida antico, ¿qué le va a pasar? Vuelve y cae. Y en el momento en que usted reconozca esta necesidad y esté dispuesto a acudir a Cristo por la fe, habrá dado el primer paso hacia la salvación y la redención. La segunda cosa, esté abierto a entender la cruz. Esto suena como casi imposible, porque aún los mayores teólogos nunca entendieron el misterio de la cruz. Esta es una dificultad que parece casi insuperable desde el punto de vista humano. Pero la Biblia misma dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios, así que, porque para él son locura. ¿Cómo puede alguien entender la cruz antes de encontrar la seguridad cristiana? No puede. Cuando vemos a Cristo allá muriendo y derramando su sangre por nuestros pecados, quedamos absortos, quedamos asombrados, quedamos fascinados, sentimos una extraña atracción hacia Él. No podemos siquiera entender nuestros propios sentimientos, no podemos entender un amor tan grande como el suyo, que aún sin que usted y yo hubiéramos nacido, ya Él había dado su vida en la cruz del Calvario y le regaló al mundo y al que quiera creer, y usted hoy tiene la oportunidad de creer en Cristo como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados, y Él ya había dado ese regalo y usted elige. Ahora, ¿cómo podemos o cómo hacemos para entender? Hoy en día el mundo tiene millones de intelectuales. Ellos han creado teorías con relación a por qué murió Cristo y cuál fue el significado eterno de su muerte. Y ninguno parece encajar, todas son inadecuadas, ninguna nos satisface. Solo cuando usted entiende que Cristo estaba muriendo en el lugar de los pecadores, en el lugar suyo, por el pecado, entonces usted va a entender, va a tener una explicación satisfactoria. ¿Y cómo lo entiendo? Aquí está el milagro. Así como Pedro dijo, gracias a una revelación divina, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De esa misma manera, de esa misma forma, mediante un milagro, el significado de la cruz le será dado a usted por el Espíritu Santo. Entonces, usted puede ir por meses, por años a una iglesia, pero si el Espíritu Santo no se revela a usted, usted difícilmente va a encontrar a Cristo. Y si va con dudas e incredulidad, menos.
Entonces hay gente que, por ejemplo, una periodista en Glasgow, de Escocia, que asistió a las reuniones de Kelvin Hall como parte de su trabajo. Ella iba como periodista, oyó el evangelio noche tras noche, pero no le hizo ningún impacto a él. Sin embargo, un día cuando uno de sus colegas le preguntó, ¿qué están predicando allá? Trató de explicar el evangelio de hacerlo, dijo, es así, Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados y resucitó. Y, oh sorpresa, cuando lo dijo de pronto se dio cuenta de que era verdad. De pronto recibió lo que se llama el rema, el pleno significado de esas palabras. En ese momento ella recibió la seguridad de salvación, se arrepintió y recibió a Cristo. ¿Eh? Entonces, cuán viva se vuelve la cruz cuando Pablo habla de ella. Dice el apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Es cuando usted vea a Jesús exaltado y levantado, el Hijo de Dios azotado, desfigurado, magullado, vuelto una masa de sangre, muriendo por usted. Y usted puede hacer junto con Pablo, quien me amó y dio su vida por mí, y sin siquiera usted y yo haber nacido. Entonces usted habrá dado el segundo paso para tener la seguridad de la fe cristiana. El tercer paso, tercera cosa, considere el costo, y no le estoy hablando de dinero. Jesús desalentó el entusiasmo superficial, él instó a las personas a considerar detenidamente el costo de ser un discípulo de él. Y frecuentemente cuando grandes multitudes le seguían, se dirigió a la gente y le decía, ¿han considerado el costo? ¿Se dan cuenta de que si alguien quiere seguir a mí tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme? ¿Cómo? También dijo, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, una parábola que le... ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? De la misma manera, cualquiera de ustedes, y ese soy usted que me está viendo, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mis discípulos. O sea, no es que le está mandando botar su casa, botar su carro, su finca, no. Es sacar del primer lugar de su mente y de su corazón todas esas cosas que están primero que Dios. Dele el primer lugar a Dios. Ahora, ¿qué es más difícil? Mucha gente se acerca a Cristo sin considerar el costo primero. El costo incluye que si usted quiere seguir a Cristo de verdad, usted tiene que arrepentirse de corazón, dejar el pecado y tener un reconocimiento continuo y diario de Cristo en su vida. O sea, que Cristo sea su Señor. La palabra Señor significa el que tiene toda la autoridad sobre usted. Entonces, estos son los requisitos mínimos del discipulado. La vida cristiana no es para la gente débil, para los blandos, los indecisos o los cobardes, o para la gente hipócrita que busca de Dios mientras hace el milagrito y después le voltea la espalda y te veo, Tadeo. El director de un campamento cuyo propósito es llevar jóvenes pandilleros a Cristo dice, ser cristiano es la cosa más difícil del mundo. ¿Qué puede haber sido más difícil que amar a nuestros enemigos? Amar a la persona que le hace daño a uno, que le jura la guerra, que lo ha destruido. Eso es tenaz. Entonces, un joven se convirtió en un fuerte discípulo de Cristo en ese campamento. Él dijo recientemente, en este grupo todos somos hermanos y todos somos hombres. Era demasiado duro para mí al principio, pero luego escuché que a través de Cristo todo es posible. Luego la dureza desapareció. Para mí un hombre no es un hombre completo, sino hasta que llega a conocer a Cristo. ¿Eh? Y yo le añado a esto. Dios no necesita machos en el reino de Dios. El macho, en mi concepto, es el hombre que cree en Dios, pero toma, fuma, pelea, adultera, se le mide a lo que sea. Él es el chacho de la película. ¿Sí? Es un vaquero. Dios está ahí es para hacer lo que Él le pida y no Él hacer lo que Dios le pida a Él.
Entonces, si la vida cristiana es dura y difícil, pero también es desafiante, entonces el hombre quiere, el hombre de verdad, reconoce a Cristo, sabe que es un pecador, se humilla ante Él y lo recibe como Señor y Salvador. Y abandona el mundo y el pecado, lo que a Dios no le agrada, y sigue a Cristo en obediencia. Entonces, vale todo. Cuesta todo ser un seguidor de Cristo. Porque la gente te va a presionar. Ah, ahora te volviste cristiano. Ahora como todo es aleluya. Y ahora sí, ay, que pues santo. Ya no toma porque es pecado. Ya no fuma porque es del diablo. Ya no va con nosotros de las niñas malas que son buenas porque él ya tiene que serle fiel a la señora. Y pagará el precio. Entonces pronto encontrará que la cruz no es mayor que su gracia. Cuando tome la cruz de la impopularidad en la universidad, en el trabajo, en la calle, en su propia casa, se va a dar cuenta que la gracia de Dios está ahí y será más que suficiente para suplir cada una de sus necesidades. El cuarto paso, de un paso decisivo. Hay tres palabras que yo recomiendo. Uno, decisión. Dos, disciplina. Tres, perseverancia. Un día, en la Universidad de Stanford, un estudiante de una religión no cristiana se acercó al señor Billy Graham en el campus y le dijo que él estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, pero no podía confesarlo públicamente. Dijo que en su país de origen el costo social sería demasiado grande. Tuve que decirle que la Biblia afirma: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca, que me niegue, que se avergüence delante de los demás, yo también lo desconoceré y me avergonzaré delante de mi Padre que está en el cielo. Dios honra a los que lo honran. Entonces, como el joven rico de la Biblia, él se fue triste. Él quería seguir a Cristo. Había considerado el costo y no pudo pagar el precio del reconocimiento abierto de Jesús como su Salvador. El Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Porque Jesús sabía que su corazón estaba puesto era en el dinero, en la riqueza. Y al ver eso, que ve y vende lo que el hombre dijo: uy, ¿cómo así? ¿Tengo que volverme un don nadie para seguir a Cristo? No, esto no es conmigo. Y se fue. ¿Ve? Entonces, por eso es que a la gente se le pide que haga una confesión pública. Pero de nada le sirve que la hagan pública si en realidad no se han arrepentido. Pero lo real es que si usted hace una confesión pública en Cristo es porque está decidido de corazón a pedirle perdón a Dios. Es sincero y lo hace. Porque Cristo exige un compromiso definido. O es o no es. Es como cuando usted se casa. Usted no se casa por 6 meses ni por 2 años. Se casa para toda la vida. Y tiene que saber que esa pareja que tiene es para toda la vida. Y no es que ahora que está bonita o bonita es su diosa, su rey. Pero ya cuando tienen los hijos y los años pasan y se arruga y se pone viejo y feo como yo, o vieja y fea como mi esposa, ¿sí? Oh, ya no la quiero, él no lo quiero. Necesito un sardino, necesito una mujer nueva. Oh, con Dios no existe eso de que sigo a Cristo por 2 años mientras me gusta y cuando no me gusta lo echo. No, no existe tal cosa como un discípulo que firma un convenio de 2 y 3 años. Si me sirve me quedo, si no, no. O usted va a ser un cristiano secreto. Ustedes entre ustedes, pero que nadie sepa que usted cree en Cristo. Cristo tenía razones para exigir que la gente lo siguiera abiertamente. Él sabía, Jesús sabe, que un voto sin testigo no es un verdadero voto. Ese es el paso decisivo.
Hay tres personas que viven en el fondo de nosotros. Esas tres personitas son la intelectualidad, las emociones y la tercera la voluntad. Y usted podrá aceptar intelectualmente a Cristo. El 99% de la gente acepta intelectualmente a Cristo. Emocionalmente puede sentir que lo ama. Si yo creo, yo amo a Dios, sí, claro. Sin embargo, hasta que no se haya entregado, no se haya rendido, no se haya arrepentido a Cristo, un paso decisivo de reconocimiento de que usted necesita a Cristo como Señor y Salvador, porque va camino al infierno, entonces usted no se va a atrever. Yo le pregunto a usted, ¿ha dado usted ese paso decisivo? Mire lo que dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el diablo dice que todo el que cree en Dios es hijo de Dios. Entonces, el diablo es hijo de Dios porque él cree en Dios, vivió en el cielo y se salió del cielo porque él quiso ser mayor que Dios. ¿Eh? Pero usted tiene que creer y recibir de corazón a Cristo para que lo haga hijo de Dios. Ahora, permita que Dios cambie su vida. Cuando usted acude a Cristo, usted es un bebé espiritual. Y el Nuevo Testamento verá cómo los primeros discípulos durante los primeros días de seguir a Cristo tropezaron, lucharon, cayeron, se levantaron, discutían entre sí, eran envidiosos, peleadores, contenciosos, infieles y a menudo se enojaban, tenían unas confrontaciones, pero no obstante a medida que se iban vaciando de sí mismos, dejando el viejo hombre, todas las costumbres del viejo hombre y se llenaban de Cristo, fueron desarrollándose hacia la plena estatura de un cristiano maduro. La conversión es solo un principio. Una nueva vida comienza en usted en el momento que usted recibe de corazón, de verdad, verdad, a Cristo. Entonces el Espíritu Santo ha pasado a residir en usted por la fe. Y durante el resto de su vida, el Espíritu Santo, si usted lo deja, se ocupará de conformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Usted ve cristianos que tienen años de ir a la iglesia y ser bautizados, dice que son cristianos y nunca han leído toda la Biblia. Fuman y por allá tienen sus deslices morales, viven endentados y tienen un genio. ¿Por qué será? Porque Cristo no es el Señor. Están convencidos, pero no han tenido un encuentro personal. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que entienda que el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Le enseñará las cosas de Dios y usted hará de su parte estudiando, leyendo la palabra, asistiendo al culto de oración, asistiendo al culto de estudio bíblico y asistiendo a las prédicas de su pastor. Usted tiene un enemigo que no es la suegra ni su mujer o su esposo, no es el yerno o la nuera. El enemigo se llama Satanás, que es el mismo enemigo que tiene Cristo. Cuando usted andaba en el camino de Satanás, el mundo lo quería, el diablo también, no lo molestaba, vivía sabroso, lo tenía para sí, usted era su hijo, su esclavo, pero ahora desde que usted recibió a Cristo y es hijo de Dios, entonces Satanás lo pone en la mira y va a usar todas las técnicas, estrategias diabólicas para hacerlo caer, avergonzarlo, desanimarlo, derrotarlo y volverlo a traer a su redil. Por eso es necesario que usted se arrepienta de corazón para que usted reciba a Cristo. Entonces, cuando usted viene a Cristo, su cambio moral sufrirá un reajuste. Dice, como la puerca la va a revolcarse en el lodo, ya usted no va a volver, porque usted está Cristo lavado por la sangre de Cristo y ya, como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. Entonces usted recibió a Cristo y quiere seguirlo. Entonces dice, y el que está en ustedes es más poderoso, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Así que ya sabe cómo recibir a Cristo. Y si usted asiste a la iglesia, a la oración, lee la palabra, usted será un cristiano fuerte. Entonces, para resumir, reconozca su necesidad, esté abierto a entender la cruz, considere el costo de un paso decisivo de compromiso con Jesucristo. Permita que Dios cambie su vida, abra su corazón.
porque Romanos 10:13 dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. No olvide visitar mi canal, Edgardo Hernández Pastor. Suscríbase al canal, apóyeme. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Chao.